Fíjense bien, lo que antes le llamábamos palabras, hoy se llaman conceptos. Anótenlo porque lo que varía ahí solo son el juego de palabras. Lo que antes le llamábamos palabras, hoy se llaman conceptos. Lo que antes se llamaba concepto, hoy se le llama significado, acepciones o interpretaciones. Lo que antes se le llamaba concepto, hoy se ve palabras, hoy se le llama concepto. Entonces los que dan primer grado le decimos, hoy vamos a aprender una lista de conceptos. Mamá, patrulla, Paco, y le vamos dando una gama de palabras. Lo que antes le llamaban palabras, ahora se le dice conceptos a los niños para que ellos se vayan familiarizando con este término. Pero ahí dice uso del contexto. El contexto es toda la información. Y la información gramatical es lo que yo ando buscando. Por ejemplo, yo voy a dar el tema, uso del contexto del texto, información gramatical. Entonces, yo les digo, saquen el diccionario y búsquenme el concepto oración. Entonces los niños sacan el diccionario y buscan el concepto oración y dice, oración es, aquí dice, profe, súplica o ruego que se le hace a un ser supremo. ¿Será eso lo que andamos buscando de sujeto y predicado? No, ¿verdad? Ok, yo quiero la información gramatical de sujeto y predicado, de lo que significa oración. Profe, ¿será este? Léalo. ¿Cuántos contextos tiene el concepto oración? Tiene dos contextos, profe. El primero dice súplica o ruego a un ser supremo. Y el segundo dice conjunto de palabras que ordenadas dan un sentido o una idea completa. Esa es la información gramatical de oración. ¿Hoy sí entendimos? Que la información gramatical es aquel contexto que andamos buscando de acuerdo al tema que estamos enseñando. Porque en el diccionario nos va a salir una gama de contextos. Pueden salir hasta 7 contextos. Por ejemplo, banco, lugar donde se depositan las monedas, lugar donde podemos sentarnos. Banco, colección o cosas. Entonces dice, banco de oraciones, banco de sangre, banco de datos. Entonces, vean cuántos contextos tiene el concepto banco. Pero yo lo que estoy dando es el lugar donde se deposita el dinero en la hoja de solicitud o en la hoja de retiro. Entonces yo les digo, busquen el contexto gramatical de banco hablando de hoja de retiro y hoja de depósito. ¿Cuál sería entonces? El lugar donde se depositan las monedas. Ese es el contexto gramatical. Pero entonces aquí en el uso del contexto, también ahí dice uso del contexto solo, a secas, no dice más nada en las programaciones. Entonces podemos darlo de esta manera. Contexto lingüístico, dice, es cuando damos gramática. Por ejemplo, así dice, contexto lingüístico, las tildes recaen sobre una vocal y la única consonante que se tilda es la ñ y a esa tilde se le llama virgulilla. ¿Ese qué tipo de contexto es? Contexto lingüístico o contexto gramatical. Luego el siguiente contexto dice, Honduras cada día está más endeudada con los Estados Unidos. ¿Qué contexto es? Contexto político y también puede ser económico. Muy bien. Siguiente contexto. Contrae matrimonio la hija del presidente y no habrá luna de miel. ¿Qué contexto? Social. Muy bien. Siguiente contexto. Polache representa a Honduras en Viña del Mar. ¿Es un contexto? Cultural. El Papa Francisco dice, no juzgar a nadie sin misericordia. ¿Qué contexto? Religioso. Dice, en Honduras la esclavitud y la dominación española duró 300 años. ¿Qué contexto? Contexto histórico. O sea, con una frase, con una imagen podemos enseñar los diferentes tipos de contexto. Y ahí aparece un tema, dice, uso del contexto a secas. Pero cuando le dice uso del contexto, de la información de gramatical, del contexto de un texto, coma, diccionario, no le dice que enseñe el diccionario, sino que enseñe el contexto gramatical. ¿Entendimos esta parte? Muy bien, siguiente. Información gramatical, contexto del texto, el diccionario, dice ahí. Entonces ustedes vean que el concepto es la palabra diccionario, que el contexto es lo que significa el diccionario, que la oración es el concepto o palabra que tiene contexto, significados o acepciones. ¿Cuántas tiene en ese caso? Tiene 2.
Dice ahí oración, súplica o ruego que se hace a un ser supremo. Y 2, es el conjunto de palabras que unidas forman una idea completa. Y el contexto gramatical es el que yo ando buscando, según el tema que voy a dar. Muy bien. Y también vamos a decir que el diccionario es un texto de consulta. Muy bien, sigamos. También debemos manejar la tipología textual. Como docentes tenemos que enseñarle al niño quiénes están dentro de los textos literarios, quiénes están dentro de los textos de divulgación, quiénes están dentro de los textos de consulta, textos informativos, textos funcionales y otra tipología textual que nos dieron en la capacitación de español cuando nos dieron el enfoque comunicativo. Si ustedes buscan esa cartilla, ahí está toda la clasificación de las categorías o clasificaciones de tipología textual. Es importante como docentes manejar esta terminología porque cuando los niños van al colegio le dicen al profesor, profesor, uso un texto funcional y hago una paráfrasis reconstructiva o una paráfrasis oral. Entonces le dice, ¿de qué escuela venimos? Porque el profesor de español no le entendió a nada de lo que el cipote le dijo. ¿De qué escuela venís? Como siempre, se creen las socadas de la Larache. Ustedes no saben nada y empiezan los profesores a defenderse. Siguiente. La lectura, ahorita hay un proyecto que se llama de lectores a líderes, que lo está haciendo la USAID. Entonces, ellos supuestamente están enfocados en la lectura, pero yo ya fui a la capacitación y es enfocado a cómo enseñar en primer grado a leer y a escribir y lo están haciendo con sílabas. Entonces estamos retrocediendo de nuevo, 20 años. Mientras Costa Rica está eliminando las sílabas porque no quiere el deletreo, Honduras lo está aplicando de nuevo porque no le entendemos al otro enfoque. Entonces siempre vamos a hacer la cola del mundo y el patito feo del continente. Y dice, la lectura da conocimiento y el conocimiento da poder. Una persona que lee se defiende muy bien. Siguiente. ¿Cómo enseñar sinónimos y antónimos cuando la competencia es escritura? Vamos. Le vamos a dar a los niños el tópico. Jóvenes, hoy vamos a ver relación léxica, sinónimos y antónimos. Y el estándar dice que apliquen normas gramaticales al escribir textos. La competencia que vamos a utilizar hoy es la escritura. Sigamos. Le decimos los elementos que vamos a hacer. Bueno, hoy vamos a escribir un texto narrativo. Ya el título ya viene. Se llama El Bosque Encantador. Las imágenes ya están. Ustedes van en el párrafo de introducción, transición y conclusión, van a completar estos lineamientos que damos en esta página. Y entonces, en mi caso yo tengo televisor en el aula, los padres me lo han comprado, y tengo un televisor de 60 pulgadas y yo pago el internet, entonces yo doy clases virtuales. Entonces yo doy imágenes en movimiento, pero en el caso que usted no tenga, eso no es límite para no hacerlo, sino que lo puede hacer en fotocopia. Siguiente. Entonces yo les doy este tipo de imágenes a los niños. ¿Creen ustedes que dándole este tipo de imágenes, los niños les guste? Les agrada. Y se les despierta la imaginación. Entonces les digo, y bueno, el bosque encantador, ustedes ya tienen ahí el inicio, en un lindo bosque, de pronto algo inesperado, continúe escribiendo, y luego ahora en ese lugar haga un final que me impacte y que sea agradable y que sea feliz. Y empiezan a escribir los niños y escribe el nombre del autor. Ahí mismo estoy dando las partes del cuento, estoy dando la tipología de párrafos, estoy utilizando sinónimos y antónimos y estoy utilizando imágenes en movimiento y ya les doy el título y a ellos les agrada. Y ese es cómo enseñar sinónimos y antónimos. Ahí estoy enseñando sinónimos y antónimos, pero ya estoy dando el parámetro que es que van a escribir. La actividad es que van a escribir porque el estándar me está pidiendo que haga una actividad de escritura. Siguiente. ¿Cómo enseñar sinónimos y antónimos? Lectura. Es cuando entre paréntesis me aparece, leamos el estándar. El tópico es sinónimos y antónimos y el estándar es reconocen y entienden en textos leídos una variedad de palabras, entre paréntesis, lectura. Entonces, yo tengo que presentar una actividad donde el niño tenga que leer. ¿Vamos? Y le damos los elementos que vamos a escribir en el texto. Jóvenes, el título del cuento que les voy a dar es Las frases amables. Las imágenes y personajes son Coqui, Josué y Sol. En el párrafo de introducción me van a cambiar el verbo dialogar por un sinónimo. Y en el